Buenas tardes. Vamos empezando. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues continuamos. Estamos a mitad de camino entre los los que dicen algunos, los dos conceptos más importantes de la psicología. Incluso sin necesidad de llegar a ese nivel, maximalista, ciertamente son dos de los conceptos más importantes de la psicología, estímulo y respuesta. Vamos hoy con el concepto de respuesta. Y vamos a ver fundamentalmente los parámetros que nos permiten definirla, porque las respuestas las definimos nosotros. Por definición, en términos técnicos, una respuesta es un fragmento de conducta buenas tardes, especificado por algún criterio definido. Cuidado, un trozo de conducta. ¿Vale? Esto puede significar un movimiento de un animal, esto puede significar una verbalización de un ser humano, esto puede significar un movimiento de un humano, esto puede significar cualquier trozo de conducta en principio. No necesariamente estamos hablando de una respuesta a algo. En el lenguaje coloquial, el lenguaje ordinario, una respuesta presupone una pregunta. No, una respuesta tiene que ser una respuesta a algo. Es como si dijéramos que alguien es una novia. Bueno, pues si es una novia, tiene un novio o una novia. Tiene que haber otra persona necesariamente. O un cónyuge. Uno no puede ser cónyuge invacuo, tiene que ser cónyuge de alguien, por la propia lógica del término, no por ningún otro motivo. Pues yo me quiero casar conmigo mismo. Bueno, pues vale, pues hazlo, pero que sepas que no funciona así. ¿Se ve? En este caso, cuando hablamos en términos técnicos, respuesta no significa necesariamente respuesta a algo, aunque muchas veces sí vamos a tratarlo de ese modo y vamos a constatar que así es. ¿Vale? Pero es un trozo de conducta. Vaya después de algo que se ha preguntado o que se ha planteado o no. Por ejemplo, alguien te saluda y tú devuelves el saludo. Es una respuesta a un saludo. Bien, es una respuesta a algo. Pero imagínate alguien que está, pues lo típico, en un pueblaco en el quinto infierno, esperando un autobús que va a tardar varias horas en llegar, y tiene en la mano una bola de papel de aluminio que todavía no ha encontrado dónde tirar y que es el bocadillo que se acaba de comer hace un rato. Y en un momento dado, tira la bola para arriba y la coge. Eso lo podemos conceptualizar como una respuesta, pero no es una respuesta a nada. Ocurre en la nada. No es una respuesta a alguien que le ha dicho, tira la bola para arriba. No es una respuesta a una necesidad existencial de lanzar cosas hacia arriba. Es simplemente un trozo de su conducta. Y es, psicológicamente hablando, en términos técnicos, una respuesta, como cualquier otra. Si es que así decidimos establecerlo, porque insisto en que somos nosotros. La conducta es un flujo continuo, como aquel río de Heráclito en el que nadie supuestamente se podía bañar dos veces. Supongo que ya os habrán explicado la falacia que entraña la imagen del oscuro, como le llamaban. Una cosa es un río, otra cosa es el agua que contiene. ¿Vale? Pero bueno, la conducta ciertamente es un flujo continuo. Lo que decía Wundt de la conciencia, que básicamente se puede considerar correcto, aunque no es comprobable, sí se puede decir también de la conducta y además es comprobable. Si tú te fijas en la conducta de alguien, verás que hay, aparte de que pueda haber determinados momentos en que se hace algo muy señalado, la mayor parte de la conducta es como que no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde acaban unas y otras acciones. Están como entremezcladas. Y no es evidente cuáles puedan ser relevantes y cuáles no para un determinado propósito del psicólogo. Ese flujo continuo lo analizamos identificando partes o componentes de ese flujo de conducta que nos interesan y que son lo que llamamos respuestas.
Una respuesta, por tanto, viene dada por lo que a nosotros nos interesa. El objetivo que perseguimos, el tipo de cosa que estamos intentando analizar. Fijaos que casi todas las cosas, y especialmente las que son dinámicas, las que son flujos, como la conducta, admiten infinidad de descripciones. Se ha hecho muchas veces la prueba, y está sobradamente trillada, de presentarle a distintas personas un vídeo de gente haciendo cosas, que cada uno te cuenta una película. ¿Se entiende? Algunos van a encontrar pues, elementos, imagínate, pues, psicoanalíticos, por ejemplo. Ahí se está produciendo una formación reactiva porque no sé qué. Otros van a encontrar elementos más pegados a la modificación de conducta. A un clínico le hablas de pensamiento, inmediatamente piensa en delirios. A una persona normal le hablas de pensamiento, y nuestro pensamiento habitual, cosas tipo, ¿cómo consiguen meter la tinta en los bolígrafos? O sea, cosas triviales en general. Una casa se puede describir en términos de los circuitos eléctricos que tiene, las tomas de corriente, y de hecho, cuando se planifica una casa, los arquitectos hacen planos específicos que recogen la instalación eléctrica. Pero los arquitectos también hacen planos específicos que recogen la fontanería, los botes sifónicos, las tuberías, etc. En otros casos, el plano que se hace solamente recoge los tabiques y los elementos de carga, pilares, muros, etc. Y ahora yo pregunto, ¿cuál es el plano verdadero de la casa? ¿Cuál de esos tres? Pues es que no tiene sentido. ¿Cuáles son las verdaderas respuestas que están en la conducta? Lo mismo, no tiene sentido. Y alguien podría decirme, bueno, es que el plano bueno, el de verdad, el verdadero, es el que incluye todo eso. Vale, pues tiene el pequeño problema de que no hay quien lo entienda, porque es un batiburrillo. Si precisamente hacemos planos distintos, es para poder entender distintos aspectos. Lo mismo pasa cuando analizamos la conducta. Vamos a buscar los elementos que sean más convenientes para el propósito que tengamos. Y esto a lo mejor a alguien le está sonando a relativismo extremo. Para nada. Pequeño pellizco en teoría de la ciencia, que de vez en cuando no hay más remedio que hacerlo. La descripción científica, que es el primer paso de cualquier forma de conocimiento, la categorización de la experiencia sensible en categorías, en palabras, en conceptos, se puede hacer de muchas maneras dada una aferencia sensorial. Tú tienes una experiencia sensorial del mundo, tú eres una científica que está haciendo un ejercicio de observación en un laboratorio, o eres un clínico que está haciendo un ejercicio de observación en un contexto terapéutico, y tienes muchas maneras distintas de categorizar lo que tienes delante. Ya digo, con el ejemplo de antes nos vale. Un conductista radical va a ver ahí unas cosas, y un psicoanalista va a ver literalmente otras cosas. ¿Significa esto que cualquier cosa que se pueda decir de eso es igualmente válida? No. Si yo estoy observando niños interactuando y digo que esos son dinosaurios apareándose, estoy diciendo una estupidez. Y no es el plano de la electricidad o el plano de la fontanería, es algo que no encaja con esa realidad. Pero hay muchas otras cosas que sí encajan en esa realidad. Si yo, vamos a coger una chica random por ahí, mide 1,62 m y pesa 42 kilos. Y sabemos que es un centil 70 en extroversión. Y sabemos que tiene un cociente intelectual de 135. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es una persona extrovertida? ¿Es una chica, hola, de estatura media? ¿Es una chica de altas capacidades? ¿O es un cacho de carne de tantos kilos? ¿Cuál es la verdad? No tiene sentido la pregunta. Pero de nuevo, si digo que es un velociraptor jugando a la PlayStation, eso no. ¿Se entiende? Para cualquier conjunto de experiencias puede haber un conjunto de descripciones, de categorizaciones, que sean válidas, óptimas, dependiendo de para qué. En un contexto de evaluación psicológica me interesa el dato del neuroticismo o de la extroversión y me interesa el dato del cociente intelectual y me tiene completamente sin cuidado su peso corporal. En un contexto de diseñar un ascensor me importa su peso corporal y me da igual su cociente intelectual. Pero todo eso son cosas que son verdaderas.
Lo del velociraptor jugando a no sé qué, no. Directamente no. La inmensa mayoría de las descripciones que se pueden hacer, lógicamente, de algo son falsas. Por eso digo que esto no es relativismo en absoluto. El relativismo es la idea según la cual, bueno, pues todo depende de cómo se mire y cualquier descripción es válida y todo puede ser... No. La inmensa mayoría de lo que podemos decir sobre el mundo es falso. Hay un número de descripciones de un fenómeno dado, sea esta chica, o sea un flujo de conducta grabado en vídeo. Hay un pequeño número de descripciones que pueden ser correctas y que serán apropiadas dependiendo de cuál sea nuestro propósito. Y no hay ninguna que sea la mejor en términos absolutos. No la hay. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera? ¿Que es una chica de 1,62 o que es una chica con un 100 no sé cuántos de cociente intelectual? No tiene sentido la pregunta. Las dos son correctas. La importante va a ser una u otra dependiendo del propósito. Con la conducta pasa exactamente igual. Vamos a entresacar respuestas, vamos a hacer categorización dependiendo del propósito. Y de nuevo, eso no significa que cualquier cosa que nos podamos inventar vaya a ser válida. La mayoría no lo serán, en absoluto. Se pueden decir muchas más tonterías que verdades de cualquier cosa. ¿Se entiende esto? Bien, pues cuando nosotros nos enfrentamos a la conducta de un organismo, que es ese flujo relativamente caótico, etcétera, la analizamos identificando respuestas de acuerdo con el propósito con que estemos haciendo ese análisis. Que puede ser clínico, puede ser teórico, filosófico, recreativo o de la clase que sea. ¿Vale? Ahora bien, también podríamos identificar ahí millones y millones y millones de tonterías que además serían falsas y que no servirían para nada. Cuidado, esta cuestión hay que mantenerla clara. No hay una respuesta que es la que verdaderamente está ahí. Podríamos verlo de distintas formas. Yo te digo, por ejemplo, que acabo de ver a una persona que ha realizado un movimiento en el cual ha intervenido mucho el dorsal ancho, contrayéndose y también sinérgicamente el bíceps, mientras sus dedos rodeaban un objeto. Esta descripción puede ser verdadera y puede ser importante. Por ejemplo, una persona que ha tenido unos problemas motrices o traumatológicos y que está en rehabilitación. Y yo digo, mira, ha hecho todo esto con estos músculos y con estos miembros. Pero esa misma observación puede ser: esta persona ha vuelto otra vez a la nevera a coger otra cerveza. Ojo, las dos son verdad. ¿De acuerdo? Ahora, si yo digo, esta persona se ha lanzado en paracaídas sobre Chad armada con un M16, pues eso no es verdad. ¿De acuerdo? Pero entre la descripción, digamos, muscular y la descripción más funcional de ir a la nevera por otra cerveza, pues depende del propósito, cuál sea la que más nos interese. Ambas son verdaderas. ¿Vale? Cuidado con esto. Ni relativismo de todo vale, que eso no sirve absolutamente para nadie, no lleva absolutamente a ninguna parte, en ningún terreno, con la excepción de la literatura, ni vamos a buscar la verdad verdadera absoluta. Ninguna de las dos cosas. ¿Vale? Dicho esto, muchas veces, dado un flujo de conducta que estamos observando o del que tenemos noticia, va a ser muy evidente cuáles son los trozos que nos va a interesar hacer, cuáles son las respuestas que vamos a querer categorizar ahí. ¿Ok? Las variables que usamos para caracterizar la respuesta, entre otras cosas, es lo que se llaman parámetros de respuesta. No es un buen nombre, pero bueno, tampoco es malo del todo. Ya sabéis que aquí muchas veces estamos al albur de la tradición de las escuelas psicológicas. Vamos, ya digo, no, hay nombres mucho peores en psicología. Pues vamos a repasar los parámetros que definen las respuestas y que en distintas ocasiones nos van a interesar más o menos. Veremos ejemplos de todo ello. Son esos, los principales: morfología, topografía, tasa, intensidad, coste, latencia y funcionalidad o propiedades funcionales. ¿Ok? Vamos a empezar por la morfología, que es muy sencillo. La morfología
es la manera concreta de realizar una respuesta. Viene de morfé y de logos, algo así como estudio de la forma. Supongamos que uno de vosotros tiene una duda y pide la palabra. Puede hacer esto. O puede hacer esto otro. O puede hacer esto. O puede hacer esto. Morfologías diferentes. ¿No? Formas distintas de hacer una respuesta. ¿De acuerdo? A tu rehabilitador, que está preocupado por la lesión de hombro que has tenido, le puede importar mucho cómo lo haces. A mí me da igual. A tu profesor lo que le interesa es que el movimiento sea adecuado para transmitir la idea de que tú quieres hablar, que yo la capte. Que lo hagas de una forma, de otra, que uses una morfología, uses otra, a mí me da igual. A tu rehabilitador le importa muchísimo. Por favor, no vuelvas a hacer eso así, que no sé qué. ¿Lo veis, no? Pues la morfología se refiere en el caso típico, ojo, caso típico no siempre, al conjunto de movimientos físicos que la componen. Cuando tú levantas la mano por delante, estás reclutando más las porciones anteriores del deltoides. Cuando lo haces un poco más lateralmente, estás reclutando más las porciones medias del deltoides. En ambos casos estás contrayendo el tríceps y relajando el bíceps, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de especificar la morfología. ¿Vale? En las conductas complejas ya no vamos a hablar característicamente de movimientos musculares, posiciones articulares, etcétera, sino más bien de secuencias de acciones más gruesas. ¿Vale? Por ejemplo, ir a pedir un café. Pues yo no voy a hablar de cada uno de los movimientos que... No, sale del aula, gira a la derecha, cruza la puerta, atraviesa la terraza, abre la puerta de la cafetería, entra, busca a Tomás o a Paco y le dice: Paco, por favor, dame un café que me voy a quedar dormido en aprendizaje y condicionamiento, por ejemplo. Pero estos son acciones gruesas, no son movimientos, como decíamos antes, que si el deltoide es anterior, que si el posterior. ¿Lo veis? Cuando la conducta es compleja, normalmente la vamos a segmentar en términos más gruesos. En todo caso, estamos hablando de morfología, la manera en que lo hacemos. Porque alguien, para conseguir un café, podría hacer otra cosa. Podría, a lo mejor muy locamente, salir por aquí, dar toda la vuelta, entrar por la puerta principal de la facultad y volver a bajar a la secretaría. La conducta sigue siendo ir a por un café, pero tiene dos morfologías completamente distintas. En este caso no las especificaríamos, insisto, como movimientos musculares, sino como secuencias de acciones más macroscópicas. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? La morfología de las conductas, de las respuestas, es muy importante, por ejemplo, en adiestramiento animal. En adiestramiento animal, pensad, por ejemplo, en estos perros de asistencia, que son capaces de ayudar a personas con discapacidades a pasar de un sitio a otro, a recoger objetos, a pasar de la cama a la silla y de la silla a la cama, y todo este tipo de cosas. Claro, aquí lo esencial es que el movimiento se haga correcto, de tal forma que el paciente pueda predecir exactamente cuál es el movimiento que va a hacer el animal y moverse él de la forma adecuada para ello. Es decir, que haya una buena sincronización entre los movimientos del animal de ayuda y los de la persona. Es decir, el perro no puede decir: bueno, esto ahora lo voy a hacer de otra manera. Como si tú dices: bueno, pues yo ahora en lugar de levantar una mano voy a levantar la otra. No vale, en este caso no nos sirve. Necesitamos una morfología muy concreta. ¿De acuerdo? Otro caso, vamos a ver ejemplos de ambos, la psicología del deporte. En psicología del deporte, pues por ejemplo, aquí tenéis un movimiento muy complejo del atletismo, que es el lanzamiento de jabalina, en cuyo perfeccionamiento muchas veces interviene el psicólogo. Cuando hay equipos multidisciplinares, estamos hablando de
psicología del deporte de élite. Evidentemente, en un club random de atletismo de Alcorcón o de Tres Cantos, pues no suele haber un equipo multidisciplinar. Hay un entrenador y gracias. ¿Vale? Pero cuando se trabaja a niveles de récord mundial o campeonato europeo, olimpiadas, etcétera, es bastante frecuente que haya psicólogos porque el entrenador muchas veces sabe lo que quiere conseguir, pero no sabe cómo. Y el psicólogo especializado en deporte muchas veces es el que más puede contribuir a encontrar la mejor secuencia de trabajo con el deportista para lograr el movimiento perfecto. En los lanzamientos, concretamente, esto pasa en todos los deportes, pero es particularmente llamativo en los lanzamientos, de la perfección de la morfología depende el éxito. Tú puedes, mira, ahí tenemos una lanzadora, podemos tomar a otra lanzadora que es mucho más fuerte que ella, mucho más potente, la potencia es lo que importa aquí, mucho más flexible, mucho más tal, y lanza mucho menos porque esta hace mejor morfología. Y lanza menos. Si os fijáis, los grandes lanzadores de tenis, por ejemplo, pues no necesariamente son muy corpulentos. Los lanzadores de jabalina típicamente no son gente que tenga un aspecto extremadamente musculado. Luego los que tienen el aspecto extremadamente musculado, como los hiperculturistas que veíamos el otro día, deportivamente no rinden en nada. Lo que cuenta es la morfología. Es decir, hacer el movimiento lo más perfecto posible. Fijaos cómo es el movimiento. Toda la fila superior es una carrera normal, si no fuera por el hecho de que la lanzadora lleva la jabala en ristre, en horizontal, a la altura del hombro. En la segunda fila comienza un movimiento en el que va dejando caer hacia atrás, ya al principio se está notando, empezando a dejar atrás la jabalina un poco. Y da una gran zancada, abriendo mucho las piernas. Fijaos que va a mucha velocidad. Las bofetadas que se pega la gente cuando aprende este movimiento son bastante importantes. Y a continuación da 2 pasos cruzados, o sea, hace esto. Prácticamente de forma lateral a la dirección del movimiento. Es enrevesadísimo, aparentemente. Y llegar a hacerlo con fluidez lleva tiempo. Finalmente, hacia el final de la segunda fila ya es cuando se produce el lanzamiento. Arma la jabalina, es decir, la lleva hasta el punto trasero, hace el movimiento más complicado entre el final de la primera fila y el principio, que es complicado porque da lugar muy frecuentemente a lesiones de codo, que es el talón de Aquiles del lanzador, de jabalina. Los de disco, peso y tal tienen otros talones de Aquiles. Y finalmente lo que hace es mover el cuerpo como una catapulta, como si fuera coger una regla de plástico y una pelotilla y lanzarla así. El cuerpo hace una cosa un poco de esta manera. De lo que se trata con esta morfología es de sumar el impulso que lleva, la fuerza que hacen las piernas, la fuerza que hace el tronco, la fuerza que hace el tren superior, el hombro, el codo e incluso el rozamiento del dedo sobre la empuñadura, que es fundamental porque le proporciona a la jabalina el movimiento rotatorio que la estabiliza en el aire y la hace volar más. Conseguir que un deportista haga un movimiento tan complejo y tan difícil, pero no solamente complejo, es difícil, de forma fluida, tiene muchísimo trabajo, pero aquí lo que importa es la morfología. ¿Cómo levantes tú la mano en clase para preguntar? Da igual. ¿En qué momento el lanzador inicia el paso cruzado? Eso es absolutamente fundamental. ¿Cuánto abre las piernas en la zancada del inicio? Crucial. Aquí la morfología lo es todo. ¿Vale? Podríamos poner ejemplos, no solamente en cualquier otro deporte, sino en general en la vida cotidiana. Algunos se hartan, pero que se hartan, de corregir a la abuela, porque la abuela se pone a recoger la mesa porque es una cabezota y tiene que recoger ella la mesa cuando a ella le parece y empieza a hacer algo como esto. Doblando de forma convexa la columna vertebral. Eso es mortal de necesidad para la columna vertebral, porque estás abriendo las vértebras, así, y estás haciendo palanca aquí.
Es decir, es algo así como columna, rómpete, por favor, prácticamente. ¿Se entiende? Sin ir a la abuela, gente muy joven y muy sana, coge algo pesado, en plan, lo mismo. La morfología es vital. La gente que sabe un poquito, vamos, que tiene un mínimo sentido común, pues tira de piernas. ¿Se entiende? Naturalmente, para todo lo que sea rehabilitación es fundamental trabajar con respuestas definidas por su morfología. En definitiva, es de lo que se trata aquí. ¿Vale? ¿Entendido? Fijaos qué morfología tiene el movimiento de esta chica. Fijaos por dónde va. Yo creo que esta chica es lanzadora de jabalina, porque el movimiento es perfecto, prácticamente. Es justo, es la última etapa, claro, no tiene la carrera por todo el carril y tal y cual, ni la zancada, y solamente hay un amago de cruce de piernas. Pero el movimiento del cuerpo en el momento del lanzamiento es ideal. Fijaos la altura que consigue, a dónde manda el cacharro ese. No cualquiera de nosotros podríamos hacer un lanzamiento parecido, siquiera en cuanto a su rendimiento. ¿Lo veis? Bueno, actualmente para desarrollar y conseguir las mejores morfologías para las respuestas, las conductas que son cruciales en los distintos deportes, se trabaja con medios muy, muy avanzados. Algunas veces incluso se analizan los movimientos conforme a modelos matemáticos que se supone que son óptimos, en fin, se llega muy lejos, pero estamos siempre orientados a conseguir el movimiento perfecto, o el movimiento adecuado en el caso de que no estemos hablando de deporte de élite, sino, por ejemplo, de rehabilitación traumatológica. ¿Ok? Para allá, hombre. Los animales, lo mismo. Esto es un ejercicio de doma vaquera, dos tipos de doma principales, vaquera y clásica, en equitación. La doma vaquera es vaquera, o sea, es de campo, y la clásica es muy fina, es como de salones vieneses. Seguro que con esto lo identificáis cuando lo veáis. Esto es vaquera, y este es un movimiento que consiste en clavar. O sea, el caballo va fuerte, va con un galope corto pero fuerte, y lo que tiene que hacer es clavarse, pararse, frenarse, clavando las manos y dejando arrastrar los cuartos traseros. ¿Se entiende? Es un frenazo endemoniado. De cómo sea de perfecto depende la puntuación. Los jueces van a puntuar morfología. ¿Se ve? De eso depende, pues, ganar una barbaridad de dinero y no sé qué, tal igual, o no. ¿Visto? Por cierto, observad la cabeza del caballo. Esto es lo que los de equitación llaman a veces que va redondito. Significa fundamentalmente que tiene la cara muy cerca de la vertical. Cuando el caballo cabecea, siempre mal. En cualquiera de las dos disciplinas de doma o en cualquier otra que se invente. Un caballo que tiene un buen movimiento desde el punto de vista de la doma, siempre va redondo, siempre va con la cara relativamente quieta y vertical o casi vertical. ¿Visto? Vamos a doma clásica. Este movimiento se llama piafé. Es una especie de como de pisar huevos. O sea, el caballo está andando, dando los trancos, sin moverse sobre el terreno. Una especie de trote que es tan corto que no llega a producir movimiento. Bueno, también aquí la gente que sabe de esto hila finísimo en cuanto a la perfección que consigue cada uno de los concursantes. De nuevo, fijaos en la posición de la cara. Vamos, aquí se trata de otra cosa. Un caballo de forma natural no tiene mucho sentido que haga esto. Esto hay que adiestrarlo, es una morfología que hay que conseguir y que es muy trabajoso conseguir para los adiestradores. Naturalmente se hinchan a utilizar principios de condicionamiento, tanto en el caso vaquero como en el otro. ¿Vale?
¿Y esto a qué viene? La morfología son más cosas que el puro movimiento. Yo voy a comprar carne. Comprar carne significa hacer algo tal que cuando lo he hecho yo tengo más carne y menos dinero. ¿Vale? Punto de entrada tengo tanto dinero y ninguna carne, punto de salida tengo algo de carne y un poco menos de dinero. Pero lo puedo hacer de muchas formas. Por ejemplo, ¡hombre! ¿Te has traído a la Paqui, María Jesús? ¡Qué bien! Estáis hoy las dos. Que mira, que quiero un lomo como el que me diste el otro día, que me dijeron todos que estaba de puta madre. Así que a ver si tienes de la misma pieza. Y ahí, haciendo vida social con la señora que me está vendiendo la carne. Bueno, es una morfología, es una manera de comprar carne, pero yo también puedo hacer otra cosa, que es pasar por ahí delante, intentando que no me vean, dirigirme a uno de los sitios donde hay carne ya preparada para llevar sin necesidad de interacción humana, lo cual para mí puede ser muy valioso, y a continuación me voy a pagarla a una caja de esas donde tampoco hay que hablar con nadie porque lo pasas tú mismo por el... ¿Se entiende? Y al final, de cualquiera de las dos maneras, yo tengo carne y menos dinero. He comprado carne. ¿Vale? Ahora bien, si yo soy el psicólogo, a lo mejor tengo en un momento determinado el objetivo de que mi paciente haga más una morfología parecida a la primera que a la segunda, que es la que hace siempre. Y es la que hace siempre porque es una persona que tiene un problema de fobia social. Entonces, con tal de no hablar con esa gente que la conoce de toda la vida, no digamos ya si algún día aparece en el mostrador alguien desconocido, entonces ya terror, pánico, con tal de, pues se coge a lo mejor un producto que no es idóneo, no es exactamente lo que busca, pero le vale. Y no tiene que hablar con nadie. Entonces, claro, yo como psicólogo le voy a intentar, en alguna fase del tratamiento probablemente, hacer practicar las morfologías que son relevantes para que mejore en los objetivos terapéuticos que se hayan fijado. ¿Lo veis? Es decir, la morfología no es solo cuestión de deporte y de caballos. La morfología va a ser importante en contextos, por ejemplo, clínicos. ¿Vale? Bien. Topografía. Desarrollo o despliegue de la conducta en el espacio. Topografía hace referencia, coloquialmente no, en general, a mapas, a cosas así. Bueno, pues la topografía de la conducta o de una respuesta se refiere a cómo esa conducta, esas respuestas se distribuyen en el espacio. Atención, muchos psicólogos profesionales confunden las dos cosas, no es que las confundan, es que las funden. Algunos te hablan de topografía, pero quieren decir topografía y morfología. Y otros usan la palabra morfología, pero se refieren a las dos cosas. Incluso gente muy formada, porque ellos se preocupan por determinados aspectos y entonces no ven la necesidad de distinguir. Pero la necesidad de distinguir es fundamental, como vamos a ver enseguida, a ciertos efectos al menos. Solo dejo avisado que hay muchos psicólogos que lo consideran lo mismo, morfología y topografía. Insisto en que estrictamente no es correcto, pero tampoco suele pasar nada. Es muy importante también en clínica animal, por ejemplo, en psicología criminológica y de nuevo en psicología del deporte. Vamos a ver algún ejemplo. Intuitivamente, topografía. Tú llegas a la facultad, te sientas en donde siempre y ya no te mueves de ahí hasta que se han terminado todas las clases y te marchas. Pero hay otra gente que va y viene a la cafetería, va y viene más al servicio, forma un corrillo en la entrada, son dos topografías diferentes. Tú estás desarrollando tu conducta en un solo sitio y la otra persona está desarrollando su conducta mucho más desplegada en el espacio. ¿Vale? Este diagrama lo utilizaban una jugadora de tenis y la entrenadora para estudiar la posición de resto. Por si alguno no está familiarizado con el tenis, restar es devolver la pelota después de que el otro ha sacado. ¿Vale? Uno saca, sirve, como se suele decir, ¡pac!
Bueno, pues el primer golpe que da el otro es lo que se suele llamar el resto. Es crucial porque cuando uno saca tiene todas las condiciones para... Es típicamente cuando se da el golpe más fuerte, más colocado, etc. Entonces el resto es vital. Se dice de Djokovic que es el mejor restador de todos los tiempos. Es de los que mejor se la apañan para que... Pero bueno, no sé, yo de tenis entiendo hasta donde entiendo. Vale, bueno, pues aquí lo que hicieron es que la entrenadora estaba que estás restando demasiado adelante, y la otra que no. Entonces dice la entrenadora, te vas a enterar. Y lo que le pone ahí son las posiciones exactas en que la jugadora estaba en el momento de restar. En amarillo los restos que salieron buenos y en negro los restos que salieron malos. Bueno no significa que el resto sea ganador. ¿Vale? Bueno significa simplemente que el resto no se va a la red, que el resto no se va afuera. A lo mejor el otro lo devuelve, pero va adentro. ¿De acuerdo? Es un golpe correcto. Pues los correctos son los amarillos y los incorrectos los negros. Es absolutamente evidente que hay muchísimos... Los restos buenos están todos más atrás. Entonces le dice la entrenadora, ¿qué? ¿Lo ves? ¿Te aburra? Tienes que restar más atrás. Claro, ya esto es inapelable. ¿Se ve? Topografía. ¿Dónde está ejecutando el resto? Colocación de la conducta en el espacio. ¿Ok? Esto... Fijaos el perro de arriba a la izquierda. Está completamente orientado a la esquina y además, esto ya os lo tengo que contar, de ahí no se mueve. Pasa ahí todo el tiempo que... Yo tuve a uno en acogida que era como este, pero al revés. O sea, se colocaba en el rincón, pero mirando hacia afuera, como para verlas venir. Claro, ese perro no hay forma de que lo adopte nadie. Es para lo que acaban estando. Entonces, los que lo cogemos en acogida muchas veces intentamos hacer algún tipo de entrenamiento, adiestramiento para mejorar sus posibilidades de adopción, que es lo que se trata en definitiva. Pero es que vienen muy tocados a veces, porque vienen sobre todo del medio rural. Casi uno dice, mira, prefiero no saber por dónde han pasado. Pero claro, un animal con una topografía tan limitada, que escoge un rincón que le parece seguro y se queda ahí, pues es un animal que se está perdiendo lo mejor de la vida. Porque lo mejor de la vida para un perro es explorar, andar por ahí a ver qué encuentra, jugar, ir a la cocina a ver si cae algo, encontrar cosas llamativas o curiosas, un bicho de repente, yo qué sé. Y así aprenden cosas, así se lo pasan bien. Pero si simplemente está metido en su rincón, pues es una vida bastante desgraciada para un perro y nadie va a adoptar a un perro que se comporte de esa forma. Tiene un problema de déficit de topografía. Se puede tratar, se trata. El que yo devolví creo que finalmente se adoptó bastante tiempo después. Pero, claro, tienes que trabajar a base de hacer una planificación muy detallada con todo el armamento del condicionamiento que iremos viendo en clases posteriores. ¿Se ve? Aquí el problema es la topografía. Una topografía demasiado limitada. Y esto le puede pasar a un niño en el patio del colegio, ¿eh? El equivalente. Y esto le puede pasar a personas, pues los típicos que están en el sótano de casa de sus padres con un montón de cajas de pizza y que no levantan el culo de la silla de gamer y siempre delante o del ordenador o de la consola. Topografía limitada. Y pasa casi en la misma medida lo mismo que con el perro. Está perdiendo un montón de oportunidades vitales. Y no es que yo esté abogando porque la gente se mueva como electrones por todos los lados a lo loco, pero calentar un poquito la topografía a veces es un objetivo muy sensato. Es que los seres humanos, si no tenemos un mínimo de topografía, un mínimo de amplitud de topografía, no practicamos cosas, no practicamos nuestra forma de relacionarnos, no practicamos Estamos perdiendo cosas. Y esto en determinadas etapas de la vida es particularmente grave. O sea, si un individuo llega a los 30 años y decide que lo que quiere hacer con su vida es estar sentado en un sillón viendo el ordenador y viendo la consola, bueno. Pero si eso ocurre a los 10, 11 años... ¿Habéis oído hablar del hikikomori? Hikikomori es que no es un síndrome oficialmente aceptado, pero está clarísimo. Fue epidémico en Japón hace unos años, todavía colea,
y consiste en que son mayoritariamente chicos, siempre jóvenes, rollo entre 15 y 18, 19 años, por ejemplo, y se convierten en ermitaños en su habitación. No salen para nada, dejan los estudios, dejan el trabajo los que lo tienen, ahí se quedan. Y solamente se comunican a través del móvil y a través del ordenador. Y mantienen mucha comunicación y mantienen mucha actividad, pero solo eso. Ya digo, en Japón llegaron incluso el gobierno a montar un programa muy bien financiado para analizarlo y combatirlo, porque llegó a unos extremos increíbles. En España hay un caso documentado dudoso, que podría ser lo mismo que le pasa a los japoneses en masa. Y en Corea del Sur, otro. Esto es lo llamativo, porque uno piensa que siempre que Corea y Japón están un poquito... Vamos, se están pasando el anime, se están pasando el K-pop, se está pasando todo. Está muy cerca. Pero no, en Corea no llegó a la cosa a cuajar. Ya digo, es una cosa que no está recogida en el DSM, ni en el CIE, ni en ninguna parte. Pero los psicólogos, cuando se encuentran con casos en que te viene la madre o el padre contándote que, oye, que es que el niño no sale, ¡boom!, te viene a la cabeza, inevitablemente. ¿Vale? Bueno, pues un hikikomori, una de las cosas más serias que le pasan es que tiene extraordinariamente limitada la topografía de su conducta. Todas sus respuestas ocurren en el mismo sitio, su habitación. ¿Vale? Bueno, pues este perro hikikomori, el pobre, tasa de respuesta. Sencillamente, frecuencia de la respuesta o, dicho de otro modo, número de veces que una respuesta aparece por unidad de tiempo. ¿Vale? Es probablemente la variable dependiente más importante de la historia de la investigación en psicología del aprendizaje. Todo el trabajo de Skinner, por ejemplo, está constituido por experimentos en los cuales lo que se mide es fundamentalmente las tasas de respuesta y sus variaciones. Hacia final de esta parte de la asignatura veremos algunas técnicas, precisamente el registro acumulativo sobre todo, que se utiliza en el laboratorio para constatar cómo evoluciona la tasa de respuesta en el tiempo. Pero la tasa de respuesta no es más que eso. El número de veces que ocurre por unidad de tiempo. En el caso paradigmático tenemos una cámara de operantes, una caja de Skinner, con una paloma dentro y una tecla. Y lo que medimos es el número de picotazos que le da la paloma a la tecla, punto. Y no veas todo lo que podemos aprender sobre el proceso de aprendizaje de la paloma con algo tan sencillo. Una de las cosas más fantásticas de las técnicas conductuales, tanto en el laboratorio como en la aplicación, es que son muy sencillas. ¿Vale? Pero bueno, esencial como variable dependiente, la terminología de variable dependiente, independiente y tal, todo eso os es familiar, ¿verdad? Lo habéis visto en metodología, si no me equivoco. Bien. Muchos problemas psicológicos son tasas de respuesta inadecuadas. Imaginad lo siguiente. Tenemos a un niño, es bastante típico, pequeño, rollo final de primaria, y en clase cada cosa que se hace, se dice o cada actividad que hay es yo, siempre, una y otra vez. Conozco gente que trabaja en ese contexto y que dice que prefiere que le entre un chaval con un arma y que dispare a todo el mundo que esos, que son lo peor, que te revientan cualquier actividad en la clase porque siempre quieren yo. Atención, que un chaval quiera participar en clase o preguntar o responder es bueno. Es una buena conducta. Los pobres héroes que se dedican a trabajar con esos protohumanos se van a encontrar en muchos casos con la dificultad de cómo consigo integrar a este, cómo consigo que participe, cómo consigo que... O sea, el problema puede ser precisamente que no hay esas conductas. Esas conductas son muy deseables. ¿Se entiende? Pero no a esa tasa. Demasiado frecuente. Me pasó una vez. Aquí. Una chica preguntaba 30 veces.
en el primer cuarto de hora de clase. Y luego empezaba a decaer un poquito porque percibía seguramente las miradas láser que le lanzaban los compañeros. Porque sus preguntas además eran siempre, ¿has dicho que...? Y repetía exactamente lo que yo había dicho yo. Sí. Y lo volví a apuntar. Pedía confirmación de todo. Tengo entendido que la cosa cambió a raíz de una conversación que tuvo con la delegada. Conversación. Me imagino que la delegada la cogió contra el cuello, contra la pared por el cuello y le dijo, mira tía, como sigas así te reviento. Algo así debió de ser. Ya sé que hoy en día los delegados son más civilizados y no hacen estas cosas. Pero aquello era desesperado, porque es que convertía, claro, yo la aguantaba en mi asignatura, pero es que los compis la estaban aguantando en todas las clases. Era un problema clínico, por supuesto. No era una cosa... Pero verdaderamente era un problema de tasa de respuesta gravísimo. Que alguien participe en clase es genial. Que alguien esté preguntando a razón de 5 veces por minuto, no es genial, es un problema. En realidad es un indicador de un problema. ¿Se ve? Así que muchos problemas son tasas de respuesta inadecuadas. Hablar de ti mismo está bien, a efectos sociales. Contar alguna cosa de ti. Ahora, esta gente que siempre está hablando de sí misma acaba teniendo problemas sociales. Porque aburren, no interesan. Y sobre todo, bueno, ya si llegamos a esta gente que tú te has roto una pierna, él se ha roto las dos. Se ha incendiado tu casa, en la suya ha caído una bomba atómica. Es gente que dice, venga, ya no digo nada, cuenta tú. Y entonces, guau, 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 guau. En términos coloquiales, egocentrismo. Normalmente no es subclínico. Es decir, son estrategias sociales mal aprendidas y se puede corregir muy bien. Algunos lo compensan a base de gracejo. Se hablan de sí mismos con tanta gracia que la gente los aguanta un poco. Pero los que no tienen gracia... ¡uf! Hablar de uno mismo es como el niño que pregunta, está bien, pero no tanto. La tasa. Fijaos cómo muchos problemas, tanto clínicos como subclínicos, son tasas inadecuadas. Esta gente que dice demasiadas bromas, la gente acaba ellos hasta las narices, y entonces te viene y no entiendo por qué la gente no... Pues mira, porque... ¿Lo veis, no? Pero además, muchos problemas psicológicos se corrigen modificando la tasa de respuesta. Cuando acabéis esta asignatura vais a ser maestros en corregir tasas de respuesta, porque vais a saber todos los programas y todas las técnicas que hacen falta para lograrlo en distintas direcciones. Y vais a controlar la tasa de respuesta como un violín, en laboratorio. La segunda práctica de la asignatura va orientada precisamente a esto. Pero claro, del laboratorio a la vida real se pasa muy fácil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta so far? Intensidad, sencillísimo. Lo que os estáis imaginando, la magnitud cuantitativa de la respuesta. ¿Sabéis esta gente que cuando coge el ordenador se pone a escribir algo, parece que están fusilando con ametralladora gente al lado? Intensidad. Está haciendo un gasto energético absolutamente innecesario y está provocando una contaminación acústica más innecesaria todavía. Y hoy en día la mayor parte de los teclados son suaves, pero yo me acuerdo de los IBM, de los PS2, o sea, que tú pulsabas una tecla con cuidado y aquello sonaba con un disparo de revólver. O sea, que con uno de estos, terrorífico. Y en una sala en la que había 10 programadores, era imposible entrar, o sea, sin protección auricular. Bueno, exageraciones aparte, que no tanto. Hay gente que te viene a consulta, o más o menos a consultarte por los pasillos, vamos, rollo. Me acuerdo uno que era estudiante. Y era como, yo no entiendo por qué la gente me mira tan mal. Yo pensando, pues yo sí. Era absolutamente evidente su intensidad en las emisiones vocales, era tan intensa, tan grande, que resultaba intimidante, desagradable, y sobre todo, encima le impedía hacer las típicas matizaciones y modulaciones que hacemos a base de prosodia. Aquello no tenía prosodia, aquello era armamento, sencillamente. ¿Vale?
Frecuentemente, fijaos que ninguno de los casos que he citado son nada muy grave, son objeto de intervención subclínica. Ya sabéis, distinguimos entre lo clínico y lo subclínico de manera un tanto informal. Lo clínico está categorizado en términos de un diagnóstico, de una forma de evaluación, de tal y cual, pero hay infinidad de problemas que tiene la gente que no cuadran con ningún trastorno conocido y que, sin embargo, se pueden beneficiar mucho de una intervención psicológica. ¿Entiendes? Gente que tiene dificultades de relación, pero que eso no cumple criterios de una fobia, no cumple criterios de... ¿Se entiende? Bueno, pues muchas veces trabajamos con problemas subclínicos. Esto es un problema importante porque la demanda de tratamiento a problemas subclínicos está disparada en los últimos tiempos, pero disparada. Problemas subclínicos son la mayor parte de lo que la gente maneja por ahí en redes sociales, y mi psicólogo para aquí y el tratamiento para allá. Y en muchos casos se trata de problemas de ansiedad que no llegan a cumplir criterios clínicos. Se trata de problemas de niveles de estrés que son fastidiados, pero están por debajo de cualquier cosa que podamos considerar diagnosticable. Bueno, eso se está demandando cada vez más. Y es un problema muy grande porque yo me he encontrado, por ejemplo, con una amiga y compañera y colega, que es probablemente, creo que es la mejor especialista que conozco en trastornos de personalidad graves, ojo, y me la he encontrado tratando a gente con fobietas y con pequeños problemas de... Claro, cada hora de esa tía es valiosísima. Pero es que, claro, luego viene la gente con el talonario. A mí me han llegado demandas de, oye, mira, me han hablado mucho de este psicólogo que tú tienes relación con él, le conoces y tal, y quiero que vea a mi niña. ¿Y qué le pasa a tu niña? Que es adolescente y que tiene malos rollos de adolescente. Punto. Claro, es que yo para mi niña quiero lo mejor. Y es que resulta que tu niña no necesita eso, es matar moscas a cañonazos. Cualquier psicólogo mínimamente decente puede hacerse cargo del problema de tu niña. No necesitamos una especialista de primer nivel mundial. Pues la gente no. Lógicamente, yo lo puedo entender a la perfección, la gente para los suyos quiere lo mejor. Pero esto da lugar, con el crecimiento de la demanda de subclínico y da lugar a unos desequilibrios que, entre otras cosas, llevan a que, desgraciadamente, haya gente que necesita atención muy especializada que no la esté recibiendo, en parte porque los que se la podrían prestar están dedicándose a cosas en las que es innecesario. Por favor, no me malinterpretéis. Si alguien tiene un problema subclínico y está sufriendo por ello, tiene un problema y está sufriendo por él y merece toda la ayuda que se le pueda dar. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos cada vez más lejos de tener optimizado la relación entre los medios que tenemos y los problemas que tenemos que atender. Y esto se está complicando. Menos mal que viene la inteligencia artificial al rescate y para cuando acabéis la carrera no vais a hacer falta. Es broma, ¿vale? Yo soy de los más convencidos de que la inteligencia artificial llega hasta donde llega y posiblemente tenga la ventaja de que nos quite de en medio unos cuantos subclínicos. Pero hay gente que lo único que necesita es que la escuchen. Bueno, pues que te escuche réplica y ya está. Y te quedas tan a gusto y resuelto. Y luego lo cuentas en TikTok, en un vídeo, ¿vale? Fenomenal. Entonces, si réplica y similar, ¿sabéis lo que es réplica, no? La conocéis, réplica con K. Réplica es una IA flojita, que sirve para hacerse tu amiga, hacerse tu novia o hacerse tu terapeuta. En un momento dado, terapeuta coach, una cosa un poco ambigua. Hay gente enganchadísima. Ha habido intentos de casarse con la réplica configurada de... Pero es que si la gente que no tiene realmente un problema que requiera una atención muy técnica resuelve sus carencias y sus necesidades con ese tipo de sistema más avanzado, pues puede ser buena cosa. Especialízate. Ese es el consejo. Porque si no te especializas, a lo mejor resulta que la réplica de dentro de 5 años es muy buena. Y está empezando a funcionar bien con los casos que no requieren especialización muy fuerte. ¿Vale? No os preocupéis que nuestra profesión va bien a este respecto. Los que tienen que temblar más son los médicos.
Eso les quedan 2 días. Tampoco, estoy exagerando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Coste. El coste de respuesta es, como parámetro de respuesta, la dificultad intrínseca que tiene para el organismo la realización de la respuesta. ¿Vale? Yo estoy entrenando a un perro para que salte por encima de un taburete. ¿Vale? El objetivo es conseguir que el perro salte por encima del taburete y llegue exactamente al otro lado sin tocar el taburete. Es un taburete de estos de subirte para llegar al armario, bajito. ¿Vale? El perro ya lo está haciendo bastante bien. Llega un momento en que ya sabe hacerlo. Y cuando yo le doy la señal, salta. Perfecto. Y ahora cambio ese taburete por uno de bar. Estos que son casi el doble de alto que el otro. La respuesta que le estoy pidiendo ahora al perro tiene más coste que la anterior. Porque hay que invertir más energía en saltar esto que en saltar esto, sencillamente. ¿Se ve? El coste de respuesta es cuánto le cuesta al organismo realizar la respuesta. ¿Vale? En el caso típico, esto es un poco lo de la morfología, que en el caso típico son movimientos físicos. En el caso típico, el coste de respuesta es la cantidad de energía, de recursos que hay que invertir para realizar la respuesta. ¿Ok? Podemos hablar también de otros tipos de coste, por ejemplo, figurado. Yo estoy tratando a alguien con un problema de ansiedad social muy agudo, muy intenso, y en un momento dado, pues de una sesión a la siguiente, le pongo como tarea que pues mira, tienes que hablar por iniciativa tuya con las 3 chicas de tu clase que más te gusten. Las que te parezcan más atractivas, más interesantes o más guapas. Y tienes que decirle a cada una algo que finalmente termine en te vienes. Le pongo esa tarea. Se suicida. Prefiere morir que hacer eso. Vamos, yo sería muy torpe, yo como psicólogo hiciera eso, porque le estoy planteando una conducta que para él tiene un coste astronómico. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer este individuo para realizar esa conducta es brutal. No es un esfuerzo físico como el del perro que salta al taburete, es un esfuerzo en un sentido más figurado. Pero lo seguimos llamando coste de respuesta. ¿Cuánto cuesta esa respuesta para ese individuo? ¿Vale? Fundamental no confundir el coste de respuesta con posibles resultados nocivos de la respuesta. ¿Vale? Yo voy a mi jefe, me acerco a él y le digo, oye jefe, eres un hijo de la grandísima puta montada a caballo. Coste de esa respuesta, muy poco. Un poquito de aire, los músculos fonadores, y yo como ya me he vuelto completamente loco, pues no me pasa como al tímido. O sea, yo lo digo tan contento. No, ningún coste. ¿Consecuencias? A la fucking street. De inmediato. Las consecuencias son gravísimas, el coste es muy bajo. ¿Se entiende? A la inversa, yo puedo hacer una cosa súper esforzada y tal, con muchísimo trabajo, a base de palillos y de astillas, en una escultura, que luego no le interesa a nadie. Pero tampoco nadie me dice que no tiene consecuencias, pero el coste ha sido enorme. Yo he invertido ahí mucha energía. Son dos cosas independientes. El coste como la dificultad o el esfuerzo intrínseco de realizar la respuesta y la consecuencia, que es importantísima, de la que hablaremos larguísimo y tendido, porque es el elemento crucial del condicionamiento operante. Pero son dos cosas diferentes. ¿Cuánto te cuesta hacer la conducta? ¿Y qué consecuencias tiene esa conducta? Van por separado. ¿Ok? Esto es un mensaje del SPT. No confundir con los posibles resultados nocivos. El SPT, creo que ya os lo dije, es el Servicio de Prevención de Errores Tontos en Exámenes. Hay cosas en las que está sobradamente comprobado que es donde la gente se equivoca tontamente.
Tontamente, ¿qué significa? Pues muy sencillo. Si tú hay una cosa que no te la sabes y haces mal la pregunta, perfecto. Desde mi punto de vista es lo que tiene que ocurrir. No te lo sabes, haces mal la pregunta o no la contestas. Fuck you. Ahora bien, que tú te lo sepas y metas la pata por una bobada es muy irritante para ti y para todo el mundo. Y no es lo que yo busco. Con lo cual, prefiero señalar ocasionalmente las cosas donde suele haber errores. ¿Vale? Pues claro, el error de definición en esto no se va a dar. Pero si yo te presento un pequeño caso, puedes confundir un consecuente de una cadena operante con un coste de respuesta. Y eso es tonto, es un error que puedes cometer sabiendo las dos cosas y que son de los que luego te das de cabezazos contra la pared. ¿Vale? Bueno, desgraciadamente hay una técnica aplicada que ha empezado a ser hace algún tiempo llamada coste de respuesta, que no tiene nada que ver con este concepto. Porque hay gente cuya formación en psicología del aprendizaje no es tan completa como sería deseable, pero que son muy buenos clínicos. ¿Se entiende? Entonces, pues hay algunas cosas teóricas que no se las saben y les ha dado por llamar coste de respuesta una técnica que es, la veremos en su día y os volveré a recordar esto, sencilla y llanamente entrenamiento de omisión, basado en castigo negativo. Una técnica aplicada y también utilizada en laboratorio, pero que no tiene nada que ver con lo que es el coste de la respuesta, es decir, lo que cuesta hacer la respuesta. La energía que hay que invertir en ella o el esfuerzo o los recursos que hay que invertir para realizarla. ¿Vale? Así que, por un lado, las dos cosas son distintas, pero atención, porque en algunos contextos, sobre todo clínicos, os vais a encontrar que se usa el término coste de respuesta para referirse al entrenamiento de omisión. ¿Vale? Mala suerte. Algunas veces, incluso en los lenguajes técnicos, surgen ambigüedades por gente que no funciona con suficiente rigor técnico, sobre todo. ¿Vale? Bueno, el coste de respuesta tiene otra cara, que es la economía de respuesta. La economía de respuesta es la tendencia de todos los organismos a minimizar el coste de respuesta. ¿Vale? Tú estás enseñando, por ejemplo, a un perro cobro. La conducta de cobro, que es ir a buscar algo y traértelo. ¿Vale? Tiras la pelota de tenis, por ejemplo, el perro va por ella, la pilla y te la trae. Hay algunas razas que lo aprenden muy fácil, otras cuesta un poquito más. Bueno, pues la conducta de cobro bien realizada consiste en que el perro te entrega la pelota en la mano. O sea, tú le pones la mano y el perro te pone aquí la pelota. De vez en cuando te vas a encontrar con que el perro no te la pone bien en la mano, sino que se cae. Y dices, bueno. Alguna vez ni siquiera intenta ponértela en la mano, sino que te la deja al alcance. Como sigas por ahí, el perro te acaba lanzando la pelota al azar cuando todavía está a muchos metros de ti. Está aplicando economía de respuesta, haciendo el menor esfuerzo posible. Ejemplo en protohumanos. Un niño que es muy desordenado, sus padres se ponen de acuerdo en que van a premiarle cada vez que su habitación esté bien ordenada a una determinada hora. ¿Vale? Los padres se turnan para hacer la inspección, a ver si aquello está ordenado. Entonces, llega la madre, ve que eso pues está muy bien, lo ha dejado todo perfecto y tal y cual, bolsita de chuches. Al día siguiente va el padre, muy bien, bolsita de chuches. Al día siguiente va la madre, un zapato en una posición un poco extraña, pero está bien, bolsita de chuches. Al día siguiente va el padre y hay un zapato y otro zapato, los dos en posiciones random, y además hay una camiseta medio colgando de una silla casi a punto de caerse. Y piensa, bueno, venga, está bastante bien. Bolsita de chuches. A la que se descuiden, el niño ordenar la habitación lo que va a hacer es darle una patada a un zapato, tirar una cosa tal y pedir su bolsita de chuches. También está aplicando economía de respuesta. Está intentando no hacer el menor esfuerzo posible. Yo le pongo a un paciente mío que tiene una ansiedad social importante como tarea que para la próxima sesión tienes que haber pedido la palabra 3 veces en clase. ¿Vale?
Y entonces la pide las 3 veces en la clase del profesor que menos miedo le da. Y además la pide cuando el profesor se da la vuelta y se lo apunta en el autorregistro. Es decir, está intentando reducir el coste. Los 3 casos son análogos. Los organismos tratamos de invertir lo menos posible para obtener el mismo resultado. Esto se conoce popularmente como la ley del mínimo esfuerzo. Es una ley que nos encanta a los estudiantes, a los profesores sobre todo, y absolutamente todo el mundo. Porque no me digáis, a menos que uno pertenezca a un sistema moral extraordinariamente pervertido, cuanto menos esfuerzo cuestan las cosas, mejor, ¿no? Hay gente que piensa que hemos venido a este mundo a sufrir y lo que hay que hacer es sufrir lo más posible. Bueno, vale, ok. Pero salvando a esta gente que necesitaría ayuda, lo lógico es hacer el menos esfuerzo posible. A mí me resulta tremendamente desmoralizante. En revisión de examen te viene un estudiante y te empieza a explicar, joder, es que he estudiado no sé cuántas horas y me he hecho esquemas y... No me lo cuentes, por favor. Déjame que te siga respetando. Es decir, si has hecho, con esta mierda de examen, has hecho todos esos esfuerzos y no lo has conseguido, tengo que acabar concluyendo que tienes una discapacidad severa de tipo intelectual que te inhabilita para ser psicólogo. No me cuentes eso. Por favor. Hay estudiantes, por el contrario, que no pisan por clase. No los ves jamás. Te mandan un correo con una consulta y luego te sacan un 8,5, un 9. O lee tus lo que tengas. ¿Se entiende? Perfecto, ideal, magnífico, eficiencia. Cuanto menos recursos se usen, mejor. No seamos como algunas sectas protestantes que hay que hacerlo todo que duela y se ponen alambres que se les clavan en las carnes. Eso es de fanáticos y de gente un poco ya bordeando la psicopatología. La ley del mínimo esfuerzo es una magnífica ley de la naturaleza que hay que aprovechar todo lo posible. Eso sí, manteniendo el resultado. Esa es la clave. Estudiante que hace muy poquitas cosas y consigue un magnífico resultado, bravo. Estudiante que hace muchas cosas, mucho esfuerzo y no consigue un buen resultado, pues ahí hay un problema. Claro, en este último caso el problema habitual es que se hace lo incorrecto más. Es decir, lo he estudiado 5 horas y no lo he conseguido. Lo he estudiado 10 horas y no lo he conseguido. Lo he estudiado 20 horas y no lo he conseguido. A lo mejor no es cuestión de horas, sino de que estás haciendo algo que no funciona. ¿Se entiende? Hay mucha gente que no sabe estudiar, curiosamente. Igual que hay gente que no sabe correr. Si os fijáis por los parques, veis a gente que rebota, que su cabeza va para arriba y para abajo, bum, bum, bum. Todo ese movimiento vertical contrario a la gravedad requiere energía. El corredor lo que tiene que hacer es rodar. Si no estamos hablando de sprints, por supuesto, estamos hablando de 100 metros, es otra historia. Pero un corredor, digamos, de más o menos medio fondo, lo que tiene que hacer es el mínimo bote posible en el suelo, el mínimo golpeteo en el suelo, el mínimo movimiento de cabeza. Tiene que ir como... ¿Tiene que? No, es simplemente la mejor forma de hacerlo para gastar la menor energía en llegar a donde quiera llegar. ¿Lo veis? La ley del mínimo esfuerzo es muy sabia. No dejéis que os sostengan lo contrario en ninguna parte. ¿Ok? Ley del mínimo esfuerzo es un poco coloquial y suena un poco a vagueo, entonces lo llamamos economía de respuesta porque es más presentable y suena más formal, pero la misma idea. Es universal, ¿vale? Esperad encontrarla siempre que estéis entrenando a cualquier humano o animal, que sepáis que os va a racanear todo lo que pueda, y además no es por maldad, ni es deliberado, lo hacemos... Entre otras cosas, eso nos permite que las cosas que aprendemos a hacer muy bien las hagamos con menos esfuerzo. Si tú ves a alguien que está aprendiendo a conducir, por ejemplo, yo no sé ni cómo aguantan a algunos, porque es que, venga, mete segunda, venga, ahora tercera, el embrague, ¡pah! Unas fuerzas, ¿no? Que yo lo que no sé es cómo aguantan 10 minutos conduciendo sin terminar exhaustos. A medida que aprendes, sin embargo, lo vas haciendo con menos esfuerzo. Lo mismo pasa al teclear. La gente que está aprendiendo a teclear, normalmente chavales muy jovencitos,
hacen más esfuerzo del necesario. Cuando tú ya eres un fluido tecleador, como seréis todos, la mínima fuerza. Ojo, lo mismo el piano, ¿eh? El piano tú ves a los típicos que están aprendiendo siendo un poquito mayores, y a lo mejor la típica niña que lleva desde que tiene uso de razón tocando el piano con sus deditos, y suena de maravilla aquello. Es decir, gastar la energía justa no es solamente que nos ahorre energía, es que además hace que hagamos las cosas mejor. Ahora bien, cuando el perro empieza a racanear o el niño empieza a racanear o tal, pues entonces lo que hay que hacer es corregir, parar, dejar de dar el consecuente, dejar de premiar. Y dirán, no, perro, muy listo tú, pero no. Hasta que me des la pelota en la mano no te la vuelvo a lanzar. En distintas fases del entrenamiento del cobro, pues le tienes que dar un premio extra, un trocito de comida, por ejemplo, pero luego ya llega un momento que lanzársela ya vale de premio, porque es lo que busca. Les encanta. Hay incluso máquinas de lanzamiento de pelotas, supongo que para propietarios de perros que ya no pueden más con su vida de lanzar pelotas todo el santo día. Y el perro feliz con la máquina como una moto para arriba y para abajo. En fin, ya veis la idea, ¿no? Coste de respuesta, inversión para realizar la respuesta, economía de respuesta, tendencia a minimizar esa inversión. ¿Ok? Recordando, universal. Y los pacientes son muy cucos, ¿eh? Los pacientes cuando empiezan con la economía de respuesta te pueden tangar con cierta facilidad. Latencia, otra obviedad. La latencia es el tiempo que tarda una respuesta en iniciarse a partir de un instante de referencia. En el caso típico será la administración de un estímulo o la ocurrencia de un determinado suceso. ¿Vale? Hay algunos estudios, bueno, habéis estudiado ya escalamiento, ¿no? Escalas. Ordinal, nominal, escalas de intervalo, esto suena, ¿no? ¿No? A ver, unos sí, otros no, esto ya me preocupa más. Bueno, es igual. Supongamos, vamos a recordarlo muy cutremente. Supongamos que tú pesas 45 kilos y yo peso 90. ¿Vale? Yo peso el doble que tú. ¿Está claro? Tú pesas la mitad que yo. ¿Correcto? Vale. Ahora vamos a suponer que tú tienes un cociente intelectual de 140 y yo tengo un cociente intelectual de 70 y por eso tengo que trabajar de profesor de psicología. ¿Tengo yo la mitad de inteligencia que tú? ¿Tienes tú el doble de inteligencia que yo? No. Categóricamente no. Porque el cociente intelectual es una variable ordinal. Lo único que dice ese 140 o ese 70 es dónde estamos colocados en una curva. Es una transformación lineal de un centil. ¿Vale? Ahora bien, el peso corporal es una escala más potente, porque es una escala de intervalo. Y eso permite unas operaciones matemáticas, como por ejemplo la multiplicación, etcétera, que no permite una escala ordinal, como el cociente intelectual. Podemos sumar pesos, pero no podemos sumar inteligencias. Si tú y yo queremos romper una cosa, pues sumamos tus 40 kilos a mis 90 y con eso lo conseguimos romper. Pero si tú y yo queremos hacer algo que requiere inteligencia, sumar nuestras inteligencias funcionará o no funcionará. Hasta puede que sea peor. Pensad en tantas actividades relativamente demandantes desde el punto de vista psicológico que si las intentamos hacer entre varios es peor. Nunca lo hagáis, ¿vale? Pero os pongo el ejemplo de conducir entre dos. Uno lleva el volante y el embrague, y el otro lleva el cambio de marchas, el freno y el acelerador. Y los dos son muy buenos conductores. Esto sale a veces en las películas de acción. El héroe superpoderoso le dice a la chica, sujeta el volante, y la otra, no, que tengo miedo. Y lo hacen un poco, bueno. Películas, chavales. Películas. Si dos personas se ponen a controlar un coche a pachas, por muy buenos conductores que sean, el resultado es peor que si lo hace sola cualquiera de ellas. Así que cuando atacamos un problema intelectual, no sumamos inteligencias, como si sumamos pesos cuando se trata de conseguir un efecto físico. ¿Vale?
A esto se refiere el tema de escalas. Bueno, pues a lo que iba. La latencia es una variable cronométrica, es una variable de tiempo, y el tiempo es una escala de intervalo también, con lo cual permite una cantidad de operaciones matemáticas fantásticas. Si yo he tardado 30 segundos y tú 15, yo he tardado el doble que tú. ¿Vale? Funciona como el peso, más bien, no como el cociente intelectual o como el neuroticismo, que es lo mismo que la mayor parte de lo que son aptitudes y rasgos psicológicos son escalas ordinales. No tienen valor en unidades, sino en posiciones, centiles, cuartiles o como lo queráis expresar en cada caso. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, pues la latencia es el tiempo que tardamos en iniciar una respuesta a partir de un determinado estímulo. Una de las variables más importantes en psicología experimental cognitiva es precisamente el tiempo de reacción, que coincide, es otra manera de llamar a la latencia. Hay un aparato muy curioso que se emplea mucho en investigación, lo veréis más adelante en alguna otra asignatura, si es que no lo habéis visto ya en alguna introducción, porque nunca se sabe lo que se cuenta en las introducciones. Hay un aparato de tiempo de reacción en el cual es como una consola muy sencilla, en la cual tú estás pulsando un botón, lo estás pulsando, lo mantienes pulsado. Y en el momento en que se enciende una luz, tú tienes que pulsar otro. ¿Se entiende? Tienes que soltar eso y pulsar el otro. Entonces, el tiempo que se mide es desde que tú sueltas el primer botón hasta que has terminado de cerrar el contacto del segundo. ¿Qué pasa? Que el levantar es el inicio del acto, y eso es lo que se mide, eso es lo que cuenta. No cuenta el tiempo de ejecución, cuenta el tiempo de reacción, porque es el que se comporta de forma más interesante desde el punto de vista psicológico. Es sensible a todo. Tú has dormido mal, lo acusa. Tú estás en una mala época del ciclo menstrual, lo acusa. Tú estás con un resacón, lo acusa. Con una resaca suave, también. Con un disgusto, se nota todo. Es extremadamente sensible como variable. Y esa es una ventaja importante a efectos de medir de todo, porque, por ejemplo, otra de las cosas que se comprueba es que si en lugar de haber dos luces y un botón de entrada y otro de salida, hay 4 luces y 2 botones de entrada y 2 de salida, es decir, si hemos aumentado la cantidad de información de la tarea, el tiempo de reacción se comporta accordingly, totalmente. O sea, es también enormemente sensible a la cantidad de información involucrada. Metodológicamente, pues, tiene muchas ventajas. ¿Aplicaciones en psicología? No tantas. En psicología, por ejemplo, clínica, educativa, etcétera, no tantas, pero no deja de ser una variable importante. En algunos casos aporta información diagnóstica. Te encuentras determinados cuadros que incluyen latencias anormalmente altas. La gente tarda anormalmente mucho en reaccionar. En general, las latencias rápidas, las latencias breves, no son un problema, pero algunas veces las latencias muy altas, particularmente cuando son respecto a ciertos estímulos y no a todos, pueden dar información clínica. Junto con muchos otros datos, ¿vale? O sea, si tenéis un vecino un poco lentorro, no le diagnostiquéis nada. No tiene por qué significar nada. ¿Ok? Atención. Latencia alta es una respuesta lenta. Y alto suena como a bien y rápido suena como a bien. Entonces, a veces la gente ahí se lía. ¿Ok? Simplemente llamo vuestra atención para que no os liéis. Latencia alta, respuesta lenta. Latencia baja, respuesta rápida. Las latencias más bajas que tenemos se dan en las respuestas reflejas, evidentemente. Ya sabéis que la conducción nerviosa es como el metro, lo habréis visto. Donde se pierde el tiempo es en los transbordos. En nuestro caso, donde más tiempo se pierde es en la conducción, en la parte química, en la sinapsis. Hay que liberar el neurotransmisor, eso tiene que cruzar el espacio posináptico, tiene que fijarse en los receptores. Comparado con la despolarización de la membrana, eso es una eternidad. Por eso digo, es un poco como el metro. O sea, lo que hace que un trayecto en metro sea más largo es sobre todo el número de transbordos. Y a veces te merece la pena hacer más estaciones con tal de hacer menos transbordos. ¿Se entiende? Pues lo mismo. Esto evidentemente tiene mucho que ver con la latencia. Cuanta menos sinapsis haya que pasar, ceteris paribus,
más rápida es la respuesta, es decir, de más baja latencia. De ahí que los reflejos medulares, que solamente involucran 2 sinapsis, sean fulminantes. Y de ahí, por ejemplo, también que determinadas reacciones a estímulos auditivos sean más rápidas que a otras modalidades sensoriales, porque hay menos sinapsis involucradas. ¿De acuerdo? Pero esto es en los casos extremos de rapidez. En muchos otros casos, la latencia depende de cosas mucho más macroscópicas que la sinapsis, y no se puede relacionar con ellas. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a alguien y le digo, ¿qué desayunaste esta mañana? ¿Cuánto tarda en contestarme? Es la latencia. Pero claro, esa latencia depende de cuánto tarda en pensarlo, en recordarlo, en comprobar que es justo la respuesta correcta y no estoy diciendo el desayuno de ayer, en tomar la decisión de decirlo y cómo decirlo, en formular la frase. O sea, son muchas cosas. Y aquí ya no podemos contar, no se trata de contar sinapsis, ya es mucho más gordo el tema. Y sin embargo, de nuevo, nos encontramos con que hay personas que tienen latencias mucho más rápidas y mucho más. Solemos decir, la gente que tiene muchas respuestas con latencias breves, latencias bajas, que tienen muchos reflejos. Una cosa bastante peligrosa en conductores, porque hay mucha gente que hay personas que a los 20 y tantos años conducen fiándose de sus buenos reflejos. Pero claro, los buenos reflejos no son para siempre. Y a los 43 años más te vale no fiarte tanto de tus reflejos como a los 25. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo vale para muchas otras actividades. En todo caso, latencia alta, respuesta lenta. Latencia baja, respuesta rápida. Y algunas veces esto nos da indicaciones sobre qué está pasando en algún tema psicológico que nos pueda interesar. ¿Vale? Funcionalidad o propiedades funcionales. Atención a esto que es gordísimo. La funcionalidad o propiedades funcionales se refiere al efecto de la respuesta. Lo que hace la respuesta, la función de la respuesta. Por ejemplo, ¿os acordáis hace minutos que os decía que uno de vosotros puede dar la respuesta de preguntar en clase de una manera, una morfología, con otra morfología, con otra morfología? Y que a mí como profe me da igual cuál sea. Ten cuidado. Aunque a tu rehabilitador o a tu entrenador personal le puede importar cómo te mueves, a mí no. A mí me importa si me estás transmitiendo o no que quieres intervenir. Bueno, pues eso es una respuesta definida funcionalmente. Pedir la palabra en clase es una respuesta definida funcionalmente. Inquietar a alguien es una respuesta definida funcionalmente. Yo puedo inquietar a alguien poniéndole una determinada expresión y un determinado gesto. Yo puedo inquietar a alguien diciéndole que su carrera va a ser sustituida por la inteligencia artificial antes de que la acabe. Yo puedo inquietar a alguien diciéndole cuáles son las cifras en que personas con su perfil acaban desarrollando un trastorno psicótico severo. De todas esas maneras puedo inquietar a alguien. Pero si la respuesta que estoy manejando es inquietar a alguien, está definida funcionalmente, porque no importa cómo se haga, lo que importa es el efecto. ¿Vale? Comprar carne, del ejemplo anterior, está definida funcionalmente. Cualquier cosa que tú hagas que implique que tienes carne y que tienes menos dinero. Ya está. Y ahora, ¿te vas a hablar con la Paqui y la María Jesús o te vas al sitio donde están los paquetes hechos o lo que sea? ¿Se entiende? Conductas, respuestas agresivas, típicamente están definidas funcionalmente. Que yo a otro individuo le pegue un jab o le pegue un uppercut o le pegue un gancho, da igual, le estoy agrediendo físicamente. ¿Se entiende? Pero si salimos de la agresión física, que es muy evidente, lo mismo pasa con la agresión no física. Me has hecho bastante feliz con esto. Eso puede ser perfectamente una agresión. Pensadlo, solo hay que buscar el contexto adecuado. O bien, me acabas de hundir el día. Esto ya es más directo, pero puede tener el mismo efecto, igual que levantar la mano por un lado o por el otro. ¿Se entiende? Si el efecto es el mismo, es la misma respuesta, definida funcionalmente.
Fijaos que es que si no, dependeríamos de morfologías y cosas por el estilo para comprobar si, por ejemplo, estamos consiguiendo reducir un tipo de conducta o no. Porque la conducta agresiva típicamente la vamos a querer reducir y las conductas conciliadoras en el contexto de una relación las vamos a querer aumentar o mantener. Porque para eso trabajamos los psicólogos, para resolver ese tipo de problemas. Pero si yo me tengo que preocupar por distinguir cuándo golpea de una manera o de la otra, o cuándo dice algo de un tipo de otro, no me interesa. Lo que me interesa es la acción de esa persona que tiene un determinado efecto, sea la naturaleza morfológica de la acción la que sea. ¿Lo veis? Por esto en muchos casos va a ser lo que más nos va a interesar. En clínica casi siempre es lo que más nos interesa. ¿Se ve? Tienes que relacionarte más. Vamos a buscar conductas que te ayuden a relacionarte más. Pues pueden ser muy diversas, desde apuntarte a movidas en el barrio hasta lo que sea. ¿Se entiende? Ese es el tipo de conducta que buscamos porque es el objetivo. Es el tipo de conducta que tenemos que aumentar. Y si aumenta el número de veces que sales a un bar, me sirve. Pero si aumenta el número de veces que te vas a un club de lectura a charlar con... también me vale. Lo que me interesa es el efecto. Y el efecto en este caso estará definido en términos de números de personas y tiempo de interacción, por ejemplo. Así es como defino la respuesta. Número de personas, las que sean, y tiempo de interacción, sea el tipo de interacción que sea. En el bar o en el club de lectura. O en el club de debate, que también los hay, aunque desgraciadamente en este país no hay tantos como en otros. ¿Lo veis? Los pacientes son muy cucos, creo que ya lo he dicho antes. A mi chico que tiene un problema de ansiedad social importante le pongo como tarea pedir la palabra 3 veces en clase con el profesor que más miedo le da. Ya me tangaste la anterior vez, esta no. Tiene que ser con ese. Y tienes que pedir para la siguiente sesión 3 veces la palabra. Y entonces tira de economía de respuesta y de jeta. Y cuando el profesor mira para otro sitio, levanta la mano y la esconde otra vez. Y se lo apunta en el autorregistro. Y luego hace eso de... y se lo apunta en el autorregistro. Y el típico gesto ambiguo, que nosotros no sabemos si es una pregunta o no. Y se lo apunta en el autorregistro. Si la respuesta estuviera definida morfológicamente, eso vale. Pero es que la morfología no me importa. La respuesta está definida funcionalmente como cualquier acto tuyo que dé a entender al profesor que quieres intervenir. Pero un acto tuyo que se podía parecer a eso no sirve si el profesor no está mirando en ese momento, está vuelto hacia la pizarra. Por tanto, no es un caso de la respuesta, por tanto, no tenías que haberla apuntado. ¿Se ve? Muchas veces vamos a definir las respuestas funcionalmente. Ser afectuoso con tu pareja. ¿En qué consiste eso? Pues en lo que consista, yo lo que quiero es que hagas gestos de afecto. En un determinado número, a una determinada tasa. ¿Qué gestos de afecto? Tú sabrás, cada pareja es un mundo. Entonces lo que para una pareja es un gesto de afecto, para la otra es una pegajosidad insoportable, por ejemplo. O las verbalizaciones. ¿Se entiende? Pero es que muchas veces que te encuentras con que el problema que tiene, ahora me voy a terapia de pareja, el problema que tienen algunas parejas es que no se expresan. No se expresan, entonces, dan por sentado cada uno que el otro ya sabe que se quieren mucho. Bueno, pues los seres humanos no somos tan abstractos. Y en muchos casos, ambos miembros de la pareja necesitan recibir determinada confirmación de afecto, en alguna medida, en alguna cantidad, que puede ser de muchas maneras y puede ser por muchas morfologías. Pero algunas veces detectaremos que el problema que hay es ese, o que parte del problema que hay, o uno de los problemas que hay, es ese. Bueno, pues entonces el objetivo que vamos a plantear es incrementar la tasa de las conductas de comunicación de afecto. Y ya veremos cuáles son, eso es lo que no nos importa. Las que convengan, las que más os gusten. ¿Se entiende? Tienes que llamarle por algo que no sea su nombre y que sea un apelativo cariñoso, rollo cariño, etcétera, al menos 3 veces al día. Deberes.
A lo mejor esto os parece como muy directo, es que es así de sencillo. Así de sencillo, así de infinitamente complejo, las dos cosas. Pero los seres humanos reaccionamos muchas veces a cosas que desde el punto de vista abstracto son muy poquito respetables. Que te digan suficiente número de veces determinada cosa que tú ya sabes puede ser importante para que una relación funcione bien. ¿Se ve? Que practiques hasta aburrirte un determinado gesto como pedir la palabra en clase, funciona porque le pierdes el miedo. Lo veremos enseguida, ya el próximo día, por habituación. Y así hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, en la mayoría de los casos vamos a fijarnos en respuestas definidas funcionalmente, definidas por el efecto. Consigue que se sienta querido, consigue que se enfade, consigue que se sienta apoyado, consigue que te atienda el profesor, consigue que te atienda el dependiente. Efectos. ¿Y cómo lo haces? Pues eso ya es cuestión de tu rehabilitador. Es decir, es medicina, es anatomía, es biomecánica. La parte psicológica es aumentar o disminuir las frecuencias de conductas definidas funcionalmente. Ya os habréis fijado, respuesta-conducta, lo trabajamos indistintamente. ¿Vale? ¿Está claro esto? Volveremos innumerables veces sobre las conductas funcionales, definidas funcionalmente porque son cruciales. Una respuesta definida en términos de su funcionalidad se llama respuesta operante. A veces operante a secas. ¿Vale? Esto ya os puede dar un indicio de la importancia que tiene, porque el condicionamiento, antiguamente llamado instrumental, hoy en día se suele llamar más frecuentemente condicionamiento operante, que es una apócope de condicionamiento de operantes. Cuando yo le pido a la rata, cuando yo pongo a la rata en una situación en la cual si presiona una palanca recibe comida, la presión de la palanca está definida funcionalmente. ¿Por qué? Porque me vale cualquier morfología que haga que se cierre el contacto de la palanca. No es que me valga a mí, es que le vale al mecanismo de la caja. Y si la rata quiere sentarse encima de la palanca como si fuera el váter, o quiere darle con el hocico, o quiere darle con una pata o con la otra, es que le va a dar igual. Lo que cuenta es el efecto de cerrar el contacto. Por eso esa respuesta es un operante, está definida funcionalmente. ¿Visto? La rata puede manejar distintas morfologías, distintas intensidades. Le puede dar que casi la arranca o le puede dar más sutilmente. Mientras se cierre el contacto, da igual. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Pues eso, un operante es una respuesta definida por sus propiedades funcionales. ¿Ok? Y con esto acabamos con los parámetros de respuesta. Vamos a volver sobre ellos porque como vamos a estar trabajando con respuestas todo el tiempo, pues vamos en algunos casos a hablar de morfologías, latencias y sobre todo de propiedades funcionales. ¿Ok? ¿Alguna duda? Que no. Respuesta de orientación. Caso particular, ya fuera de los parámetros, como un elemento de respuesta que está por ahí flotando. Una respuesta de orientación es una reacción involuntaria que implica dirigir con muy baja latencia los receptores sensoriales en la dirección de un determinado estímulo, que en el caso típico aparece de forma brusca, inesperada, sorpresiva. ¿Vale? Imaginad que ahora, por ejemplo, ahí fuera hay una explosión súper fuerte. Todos sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? ¡Boom! Eso es. Pero lo vamos a hacer inmediatamente, instantáneamente. Eso es una respuesta de orientación. Más sencillo, más doméstico. Te coges un sonido random, te lo grabas, te lo bajas, lo que sea, pero raro. ¿Vale? Un sonido raro, uno de estos tonos un poco extraños, tal que tu gato jamás lo ha oído. Y entonces cuando tu gato está, como suelen estar los gatos, haciendo el vago ostentosamente en el lugar donde deja más pelos de la casa, pues tú vas con el aparato, con el móvil o con lo que sea, y le administras ese sonido.
y el gato va a dar una respuesta de orientación, que consistirá en dirigir los ojos en la dirección del sonido, estirar ligeramente las orejas, aumentar la tensión postural irguiendo la cabeza y algunos elementos más. Si tuvieras un miógrafo en casa, podías medir que efectivamente la tensión muscular ha aumentado en la mayor parte del organismo. Pero claro, normalmente la gente no tiene miógrafos en su casa y creo que no los venden en Amazon, así que no, ni siquiera hace falta. Es muy notorio cuando el gato de repente mira. ¿Vale? Respuesta de orientación. Cuando nosotros miramos en la dirección de la explosión, no es que hayamos pensado ese sonido no es propio de un campus universitario, así que tal vez haya ocurrido algo importante que podría ser peligroso y entonces mejor me voy a fijar para comprobar que todo está bien. Tú no haces esa reflexión ni ninguna otra. Tú lo que haces es ¡bum!, mirar para allá. ¿Vale? La respuesta de orientación es rapidísima. En cuanto a latencia, de las más bajas que hay. Hay gente que lo considera reflejo de orientación. No cuadra del todo en las definiciones típicas de reflejo, pero me da igual. Esta cuestión se la dejo a los obsesivo-compulsivos terminológicos, que los hay. ¿Vale? La provocan estímulos novedosos, destacados, súbitos, la explosión, el sonidito que el gato no ha oído nunca en su vida, de cierta intensidad. Si no alcanza el estímulo una cierta intensidad, es muy posible que no orientemos, que no demos la respuesta de orientación. Si ahí fuera suena una explosión muy, muy canija, pues a lo mejor ni nos fijamos, ni miramos. O unos sí y otros no, dependiendo de sensibilidades individuales. Puede ser de cualquier modalidad sensorial. Oído, la explosión. Vista, un flash. Si ahí de repente hay un golpe de luz, un destello suficientemente potente, vamos a orientar exactamente igual que con la explosión. Y el gato lo mismo, y el perro y el canguro, todo Dios. ¿Vale? Tacto. Estás esperando el autobús y de repente notas un toquecito en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Orientar. Te vas a volver. Y no es porque hayas reflexionado, el toque en el hombro es una manera relativamente educada en nuestra cultura de requerir mi atención y yo, como soy un ciudadano amable, voy a otorgar esa atención a quien me la demanda. No. Recibes el toquecito y te vuelves, boom, automáticamente, sin pensar nada. El pensamiento está sobrevalorado. La primera asignatura que di, me cae muy bien. ¿Lo veis? En tacto, en vista, en olfato. En olfato. Ya os conté las hazañas de los nudibranquios para detectar pareja, ¿no? ¿No? ¿O no fue a vosotros? Nudibranquios, pequeños moluscos gasterópodos, parientes de los caracoles, pero marinos, tienen una capacidad olfativa tal que son capaces de detectar un partner potencial a 1 milla marina de distancia. Son de este tamaño, por ejemplo. A 1 milla marina, que es 1,8 kilómetros. Por el olfato. Son hermafroditas, además, o sea, que no es aquello de una hembra o un macho, no, no, es un partner. Es como si yo ahora os digo, chicos, lo siento, pero estoy captando el olor de una mujer que no puedo resistirme en Guadalajara. O sea, sería el equivalente a eso. Bueno, pues ellos lo consiguen. Yo los olores que vengan de Guadalajara yo no me entero. Tanto que son tan interesantes como el ejemplo como si no. ¿Lo veis, no? ¿Nosotros con el olfato orientamos? Sí, pero somos patéticos. ¿Qué hacemos cuando algo huele raro? No sabemos dónde está. Un gato, un perro saben exactamente la dirección en la que es máximo el gradiente de concentración de la sustancia que está detectando olfativamente. Sabe exactamente dónde está la fuente del olor. Nosotros hacemos, como unos pobres desgraciados, un intento de haber, pero no lo conseguimos. Para nosotros los olores vienen de ninguna parte. A menos que tengas alguna razón muy clara, pero por ejemplo esa puerta abierta del cuarto de baño, o peor todavía, del avión que acaba de hacer un vuelo transoceánico.
Entonces, algo que cuando la gente que le toca en el finger abrir la puerta, te dice que un avión que lleva a la gente ahí varias horas huele como una tumba, como una fosa común. Lo que pasa es que lo están dentro, no lo notan porque están habituados, lo que estudiaremos enseguida. ¿Vale? En cuanto a la respuesta de orientación, cualquier modalidad sensorial. Siempre y cuando el organismo tenga el equipamiento suficiente para detectar las diferencias relevantes en la procedencia del estímulo. ¿De acuerdo? Cuidado. Alguno puede sacar la conclusión de que la respuesta de orientación tiene que ver con susto, la explosión, para nada. Un sobresalto implica casi siempre una respuesta de orientación. Pero muchas respuestas de orientación no tienen absolutamente nada que ver con que te asustes. Tú, desde el punto de vista emocional, estás tan normal, pero algo, uy, miras, ya está, orientas. Lo mismo vale para el gato, lo mismo vale para el perro, lo mismo vale para la babirusa. ¿Ok? Hay casos en que la respuesta de orientación aparece paradójicamente alterada. En algunos cuadros del espectro autista, a algunos, ojo, que siempre me da miedo contaros un caso y que resulte que lo interpretéis de forma maximalista. Así que perdonadme que insista en este tipo de cosas. A algunos cuadros de trastornos del espectro autista hay unas respuestas de orientación alteradas, tales que, por ejemplo, en la habitación está el niño jugando ahí con sus cositas y tal y cual, y tú llegas por detrás con un gong de esos de las películas orientales y un mazo. ¡Buah! Y le das con todas tus fuerzas. Y el niño no mira. No es que no mire, es que sigue a lo suyo y la impresión que tú tienes, este niño no tiene oído, este niño es sordo. Es completamente imposible que no haya reaccionado y no es sordo. Tiene audiometrías hechas y oye perfectamente. Y al cabo de un rato entras con un juguetito que tiene un engranaje que cuando lo giras hace crr, crr, y entonces el niño ¡bum!, te pega una respuesta de orientación brutal. Ese es un dato que apoya la hipótesis de trastorno del espectro autista, concretamente de los autismos severos. Cuidado, no le diagnostiquéis autismo al hijo de la vecina porque tenga unas pautas un poco raras de mirar para aquí y para allá, ¿vale? Para el diagnóstico de este tipo de trastornos hay que manejar del orden de 200 variables, 100 y pico. Esta es una y no es la más importante. Está presente en algunos casos y no en otros. Una de las cosas más difíciles del diagnóstico de este tipo de trastornos es que los cuadros son extraordinariamente diferentes entre ellos. Y peor todavía, se parecen mucho a otros cuadros que no son el espectro autista. Ha habido un tiempo en el que se hacían muchos diagnósticos erróneos de autismo, confundiendo los cuadros con disfasias receptivas importantes, severas. Tenías un chaval, una chavalita con una disfasia receptiva importante, gorda, y lo diagnosticaban como autismo. Es muy difícil. Es probablemente el único trastorno psicológico en el que hay profesionales que solo se dedican al diagnóstico, no hacen intervención, simplemente diagnostican. Aquí arriba hay un salón de actos, salón de grado Ángel Rivier. Ángel Rivier era un profesor en esta casa, ya murió, tenéis la desgracia de que no lo vais a tener, porque es el mejor profesor que ha pisado esta facultad, jamás. Y era a tal nivel de especialista en diagnóstico de trastornos del espectro autista que le llamaban de toda Europa y de parte de fuera. Es un problema muy difícil. O sea, que tú ves un detalle, tipo que una respuesta de orientación un poco rara, de las variables que son más cerca de lo patognomónico, ya sabéis que en psicología patognomónico suena el término, es aquella evidencia, aquel dato o aquel síntoma que es resolutivo para identificar una enfermedad. Es decir, que es solvente desde el punto de vista diagnóstico. En psicología siempre estamos hablando de constelaciones, aunque determinadas alucinaciones se pueden considerar patognomónicas respecto a determinadas psicosis, pero son la excepción. En medicina es más frecuente que haya síntomas patognomónicos. En el caso del espectro autista, lo que está más cerca de ser patognomónico es, primero, el déficit de protodeclarativos en las edades relevantes. Los protodeclarativos son las maneras en que tenemos de comunicar
ostensivamente algo cuando todavía no estamos lo bastante desarrollados lingüísticamente. Esto quizás os esté sonando un poco raro. Muy sencillo. Hay una edad en la que los niños hacen están todo el día como gilipollas con el dedo índice señalando cosas. Claro, cuando el niño dice en realidad quiere decir, mira mamá, qué señora más fea, por ejemplo. ¿Vale? Pero todavía no sabe decir, mira mamá, qué señora más fea, y entonces lo hace proto-declarativo. Entonces hay veces que le preguntas a los padres, ¿a qué edad empezó a señalar con el dedo? Y los padres se miran, no, nunca señala con el dedo. Y su hermana sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, su hermana, bueno, pues usted no. Y entonces tu hipótesis de espectro autista sube. No diagnosticas con eso. La segunda es probablemente la dificultad de anticipación de secuencias conductuales de otros. ¿Sabéis esto que se hace a veces con los bebés cuando están tumbados? El adulto hace ¡bum! Y le toca la tripa una y otra vez. Entonces el niño se ríe. La primera vez se ríe cuando le tocan la tripa, le hacen cosquillas. La segunda también. La tercera se está riendo antes. Y llega un momento en que ya solamente con que te acerque ya... ¿Se ve? Eso es que está anticipando la secuencia porque la ha aprendido, pues ha ocurrido un determinado número de veces. Para el espectro autista te puedes encontrar con que para el sujeto cada nueva repetición es from scratch, o sea, como si no hubiera ocurrido nunca antes, no anticipa, no aprende a anticipar. Y otra de las más importantes es las dificultades con los deícticos. Los deícticos, yo, tú, aquí, allá, ahora. Son palabras cuya referencia cambia según quién, dónde y cuándo las diga. Cuando yo digo yo, el referente es Pablo Adarraga. Cuando tú dices la palabra yo, el referente es... Yo digo aquí, el referente es ese punto. Cuando digo aquí, el referente es este otro punto. Ahora, pues el referente son las... Uy, ya casi es la hora. ¿Se entiende? Pero cuando yo diga ahora, dentro de un rato, cuando ya me haya ido de aquí, pues el referente es otro instante temporal. Esos términos son los que se llaman deícticos. Pues son muy difíciles para todos los niños cuando están adquiriendo el lenguaje. O sea, no, son términos que son complicados. Y hay muchos errores muy salados. El rollo que lo he hecho tú solo, ¿de acuerdo? Aunque este era un problema de bilingüismo, no un problema, sino un caso de bilingüismo. Pero confunden el yo, el tú, el aquí, el ahora. En el espectro autista estas confusiones llegan a edades en las que ya no cabe esperarlo. O sea, se mantienen cuando todos los demás niños lo han dominado, pues estos siguen cometiendo ese tipo de errores, les cuestan especialmente. Así que nada de respuesta a orientación paradójica para diagnosticar autismo al hijo de la vecina, por favor, ¿vale? Es mucho más complicado, ya lo estudiaréis los que os especialicéis en eso. ¿Ok? Gracias y buenas tardes.